Bien, ahora sí continuamos con los factores climáticos. ¿Cuál sería la diferencia con un elemento? Bueno, que estos en realidad no son mesuras, no son medibles, sino que más que nada se interpretan como variables que pueden modificar esa condición ulteriormente nombrada. Voy a traducirlo de la siguiente forma. Bueno, los factores climáticos, como le dije, son variables. Como por ejemplo lo siguiente. Tenemos la latitud. La latitud ya un poquito la expliqué con el concepto de temperatura y con respecto a la disposición de la atmósfera. Analicemos lo siguiente. ¿Es lo mismo la temperatura del planeta en su totalidad? No. Y la pregunta es, ¿por qué varía si la temperatura debería ser igual para todos? No lo es, porque la distribución, ya sea por la inclinación del eje terrestre o por la rotación que tiene la Tierra o por la traslación, nos está indicando justamente esto, que no va a ser igual. Los movimientos de la Tierra son 5. Así que los más conocidos de todos, seguramente que ya conozcan directamente, y vamos a nombrar algunos, son la rotación, pasaje entre el día y la noche, el de traslación, que también es muy conocido porque nos hacemos referencia al cambio de estaciones. Tenemos también la precesión, que es el movimiento del eje terrestre, que hace como este movimiento hacia los costados, como si fuese un trompo. Este sería un poquito el movimiento. Tenemos el de nutación, que es una suerte de leve rebote que tiene a partir, que está mezclado con la precesión, y el de excentricidad, que tiene que ver con el acercamiento o alejamiento de la órbita con respecto al Sol. Así que fíjense la cantidad de variables que tenemos para justificar también un montón de lecturas con respecto al clima. Obviamente las más conocidas son las que conocemos como rotación y traslación. Con respecto a la latitud, lo que les venía nombrando y como pueden apreciarlo, se entiende que cuanto mayor es la radiación solar, es dependiente con respecto al grado de incidencia solar. Y el grado de incidencia solar está justificado por la latitud. ¿Cómo sabemos eso? Porque en las zonas ecuatoriales la radiación es más constante. ¿A qué se debe eso? A que los rayos del sol llegan de forma nula, llegan en un ángulo de 0 grados. De ahí justamente que la palabra nos indique ese ecuador, donde la Tierra está a la mitad, la radiación es permanente. Y eso es lo que justifica que las temperaturas sean mayores en esas áreas. A medida que nos vamos alejando de las zonas ecuatoriales y nos acercamos a las zonas polares, la temperatura disminuye. Ahí tenemos un factor climático, una variable que condiciona la temperatura, y condiciona la presión, y condiciona la humedad, y condiciona las precipitaciones, y condiciona la heliofanía. No es la misma la heliofanía de la zona del polo de 90 grados que justamente la heliofanía de la zona ecuatorial. ¿Por qué? Porque en la zona ecuatorial la heliofanía es mayor, por ende la temperatura también lo es. Y ahí ya sabemos algo más con respecto a las justificaciones que ya vimos en el video anterior. Continúo, ahí pasaba la latitud, grado de incidencia solar, o mejor dicho, la forma de llegada de la radiación solar a la Tierra, o el ángulo de incidencia solar, si les gusta más. Cualquiera de estas es aplicable para entender cómo funciona esa relación que tiene la Tierra con la radiación solar, que es la que justifica básicamente todos los sistemas climáticos en la Tierra. Otro, tenemos la altura, ¿sí? Vamos a analizar la altura. ¿Qué nos indica la altura? Bueno, es otra variable más a considerar. ¿Por qué? Porque yo podría estar parado en la zona ecuatorial plenamente. Me podría parar ahí y sentir que la temperatura promedio es de 20 grados. Grados Celsius, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si estoy en la zona ecuatorial, pero a una altura bastante importante? Casi 6.000 metros de altura. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Acabo de agregar una variable, y esa variable, al ser justamente correspondida con esta diferencia con respecto al nivel del mar, nos va a dar otra situación. Y de aquí sabemos que la altura, que es la distancia que existe con respecto al nivel del mar, establece otro factor climático. ¿Cómo lo reconocemos? Muy simple. Cada 180 metros hay una disminución de 1 grado Celsius. Y la pregunta es, si bien esta es una razón, digamos una constante que está comprobada, lo que sí sabemos es por qué. Y yo les vuelvo a repetir, la lógica es, cuanto más ustedes van, vamos a escribir acá, vamos a dibujar una pequeña montaña. Acá tenemos una pequeña persona y acá tenemos la otra. La persona de arriba recibe 1, 2, 3 capas de presión. Continuamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capas de presión. ¿Se dan cuenta de la cantidad de peso que está recibiendo uno con respecto del otro? Ahora sabemos entonces que cuanto más próximo a la superficie terrestre estés en lo que respecta a la altura, también hay un cambio de la condición de presión. ¿Y por qué menciono esto? Porque usualmente cuando yo les mencioné que a mayor temperatura esto era igual a menor presión atmosférica, estaba justificado para movimientos horizontales. Una cosa es que yo vaya hacia adelante, hacia atrás, pero ¿qué pasa cuando voy hacia arriba? Y la justificación es muy simple. Hacia arriba tengo menos atmósfera. ¿Se acuerdan la primera parte del video sobre elementos climáticos? ¿Qué es lo que le dije? ¿Por qué se conserva el calor? Porque tengo atmósfera. ¿De qué está hecha la atmósfera? De agua. Si me voy hacia arriba, ¿tengo más atmósfera o menos atmósfera?
Y evidentemente tengo menos atmósfera, me cuesta más respirar. Si no hay atmósfera no puedo guardar calor. Y si no puedo guardar calor, entonces la temperatura baja. Esto es lo que justifica que cada 180 metros la temperatura disminuye. No importa qué tan cerca estés del ecuador, esa área, por más de que se justifique por la temperatura, por la radiación solar, a medida que yo camine hacia adelante, hacia atrás, no tengo drama, siento el calor. Pero si voy hacia arriba, la temperatura empieza a disminuir porque no hay forma de guardarla. La atmósfera no existe. Ahora, si lo traducimos, entonces empezamos a notar algo bastante importante. Y vamos a hacer un ejemplo muy simple, así no hacemos una matemática complicada. Dice lo siguiente. Supongamos que esta persona que está aquí abajo, a 0 metros del nivel del mar, está sintiendo una temperatura de 20 grados. Está a 0 metros sobre el nivel del mar, está sobre una llanura. Justo esta montaña mide 180 metros de altura. ¿Qué temperatura sentiría esa persona que está arriba de la montaña? Y justamente sabemos que cada 180 metros la temperatura baja 1 grado. Están los dos en la misma latitud, pero las alturas son diferentes. ¿Qué significa? Aquí arriba de la montaña hace 19 grados Celsius. ¿Quieren hacer una cuenta un poquito más compleja? Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense la temperatura 20 grados, estamos a 0 metros, pero ahora quiero que suban 6.000 metros de altura. Bueno, la razón que tienen que hacer es bastante simple. Es cada 180 metros la temperatura baja 1 grado. En 6.000 metros, ¿cuánto bajará? Así que la respuesta es hacer esos 6.000 metros que se presentan dividido 180. Es decir, ¿cuántas veces entra 180 en 6.000? Y la respuesta en este caso, bueno, vamos a poner acá, va a ser 33,33 grados Celsius, más bajo que donde se presenta. Este es un ejemplo del cual podemos justamente ya empezar a interpretar entonces por qué, por más de que me encuentre en algunas áreas tropicales, encuentro algunos glaciares. ¿Cómo es posible todo eso? Y la respuesta es porque esa área debe tener una temperatura justificada en relación a otro factor, no solo por la latitud, sino ahora por la altura. Y lo cual nos lleva a lo siguiente: las áreas que tienen altura son las zonas que tienen relieves, son las zonas que tienen montañas. El relieve justamente es otro factor climático. ¿Por qué? Porque no solo va a bajar la temperatura en altura, sino que también va a impedir el paso de los vientos. Entonces ahora sí, el relieve. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Ya vimos entonces cómo, y ahí empezamos a interpretar, que por más de que estemos en determinadas latitudes, hay una condición más que puede ser la altura, que está justificada justamente por lo que interpretamos como relieves, estructuras que son extremadamente altas con respecto al nivel del mar. Y entonces ahora sí pasamos a la siguiente parte, que es interpretar el siguiente gráfico. Aquí les acabo de dibujar una pequeña cordillera. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando el viento de este sector, si el viento quiere circular de esta sección hacia esta sección, es porque evidentemente hay mayor presión de este lado que de este lado? Esto es lo que empieza a ocurrir. Empezamos a ver que el viento quiere desplazarse en esta dirección. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando el viento se encuentre con una montaña? Esto es lo que vamos a empezar a razonar. Fíjense, el viento va a encontrarse con la ladera de la montaña. Va a empezar, por cuestiones de lógica, a ascender. Va a empezar a subir la montaña. Pero por favor, quiero que recuerden lo que les dije que traían todos los vientos. Los vientos estaban cargados de humedad. Si los vientos están cargados de humedad, entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir cuando la temperatura empiece a bajar a medida que ese viento sube sobre la montaña? Y la respuesta es, ese viento va a empezar a condensar la humedad que posee. Y casi en un pequeño cuento infantil les podría decir que es una persona que está subiendo una montaña y claro, se da cuenta que lleva demasiado peso, esas moléculas de agua que lleva como mochila, che, esto pesa, yo quiero subir la montaña ligero. ¿Qué es lo que va a liberar? Se saca esa mochila de peso y entonces va a empezar a formar nubes. En primera parte va a formar nubes próxima a la ladera de la montaña. Cuanto más alta la montaña, obviamente estas nubes van a ser más densas y con mayor precipitaciones. Y en la mayor altura, esas precipitaciones van a ser sólidas, va a nevar. Y esas, fíjense, son las condiciones que ha causado el relieve. La humedad va a quedar marcada del lado de Barlovento, el lado donde pega el viento, y acá vamos a tener una mayor disposición entonces de la proporción de humedad. Mientras que del otro lado, ¿qué es lo que va a ocurrir? El viento ahora, que empieza a descender, ya no tiene humedad. Ese viento ahora tiene dos características. Número uno, está acelerado, así que tiene mayor velocidad. Tiene mayor velocidad, tiene mayor energía. Y si tiene mayor energía, tiene mayor calor. Nos damos cuenta que es un viento cálido y seco.
¿Qué caracteriza esto? El área de sotavento va a tener menores proporciones de humedad y también un incremento de la temperatura. Fíjense entonces cómo esto está justificado cuando los vientos se están movilizando de un lugar a otro. Esto se debe al siguiente fenómeno, que es el calentamiento y enfriamiento adiabático. Adiabático, la palabra se las traduzco muy brevemente, significa por sí solos, ¿sí? No necesita otro factor para que esto ocurra. Así que en el propio calentamiento adiabático entendemos que, como indica la palabra, se incrementó su temperatura por la aceleración. Si ustedes están acelerando, están ganando energía. Y si ganan energía, están ganando calor. Y si están ganando calor, justamente empiezan a evaporar el poco de agua que les podría llegar a quedar. Y en el caso contrario, tenemos el enfriamiento. Un cuerpo que pierde velocidad no está ganando energía. Y si no está ganando energía, evidentemente se está enfriando. Empieza a ir más lento. Y esa lentitud produce que el agua que posee se condense, desarrollando así entonces esa humedad del otro lado. De hecho, las zonas de barlovento siempre se van a caracterizar por una gran cantidad de vegetación. En su lado contrario, vamos a tener, por supuesto, una ausencia de esa humedad que va a desarrollar los famosos desiertos. Y ahí entendemos algo más. Ahí aparece el cuarto grupo climático. Cálidos, pues muy simple, están en las zonas ecuatoriales. Yo acá lo dibujo. En la zona ecuatorial encontramos climas cálidos, donde pega mayormente la radiación solar. Esto fue fácil. De los 23 grados hasta los 66 grados encuentro los climas templados. Y de los 66 a los 90 los climas fríos. Pero me falta un grupo climático. Me faltan justamente los climas áridos. ¿Dónde se encuentran los climas áridos? Y ahí tengo la justificación. Los climas áridos son razonables a partir de que la humedad, el viento, no está llegando con la proporción de agua. Y la respuesta a esto se debe a que debe haber algún factor, alguna variable que impide el paso de la humedad. La justificación en este caso podría ser un relieve. Ya vamos a ver que, por supuesto, hay otras variables más. En este caso entonces ahora sí sabemos que el relieve ha modificado las condiciones de temperatura, de humedad y de presión. Porque usualmente nosotros tendemos a pensar en dos ejes. Tenemos el eje X y el eje Y. Esto es para movernos justamente de forma horizontal. Empezamos a entender que el planeta, si yo me muevo de esa manera, es cálido, templado y frío. Ya está arreglado básicamente. Esto nos lleva a lo siguiente, a pensar en esos ejes que teníamos, ¿no? El eje X y el eje Y, como una condición que marca la naturalidad casi de los factores de temperatura y presión. Por ejemplo, ¿no? Uno dice, tengo más temperatura. Genial, porque entonces significa que tenés más baja presión. Ahora tengo menos temperatura, entonces tenés más alta presión. Hasta ahí fue fácil, pero si agrego la variable altura, esa regla desaparece. ¿Qué es lo que significa? Que cuanto más para arriba te vayas, a más eje Z apliques, justamente ahora es una nueva variable, esa condición se acaba de borrar. Esa regla que les decía que memoricen ya no tiene sentido en la altura. ¿Por qué? Porque cuanto más arriba te vas, menor atmósfera hay. Y si menor atmósfera hay, no podés guardar calor. Significa que baja la temperatura y baja la presión. ¿Por qué? Si no hay atmósfera tampoco te puede presionar. Nos quedan dos más. Vamos a la continentalidad, que es bastante fácil de razonar. ¿Por qué? Porque la continentalidad, como indica la palabra, es que tenés más continente que agua. Lo que significa la distancia al mar, básicamente. Es decir, cuanto más cerca del agua estoy, más cerca de un regulador de temperatura me encuentro. No va a haber diferencia de temperatura entre el día y la noche. Porque la humedad que les dije que hacía regulaba la temperatura. Cuanto más agua tengo, mayor insolación puedo capturar. Pero si no tengo esa humedad, fíjense ahora, otra variable más, tampoco puedo guardar calor. Mi representación del calor siempre está en referencia a que esté el sol y haya agua. De lo contrario, si saco el agua pero tengo sol, tengo temperatura alta mientras esté el sol. A la noche, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente las zonas continentales nos van a mostrar esto. La zona de sotavento, en este caso, que tiene menor humedad, nos va a llevar a nosotros a tener una mayor amplitud térmica. ¿Qué es la amplitud térmica? La diferencia de temperatura entre el día y la noche. O mejor dicho, para traducirlo, es la diferencia que existe entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Que por supuesto va a ser muy marcada en las zonas de desierto. ¿Qué es la zona de desierto? Las zonas áridas. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar en un desierto durante el día?
desierto durante el día, razónenlo, le pega mucho el sol, la temperatura va a aumentar, se va a disparar abruptamente. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a bajar. Los vientos van a querer llegar a ese lugar, pero a la noche, ¿qué es lo que termina ocurriendo en el lugar? Razónenlo, no tengo forma de capturar la humedad. Todo fue mal administrado por la Tierra, que básicamente produjo que toda esa radiación se dispare por la ventana atmosférica y se pierda. Significa que la temperatura baja abruptamente. No es por nada que las zonas de desierto se caractericen entonces por tener lo que se entiende como umbrales de temperatura muy grandes entre el día y la noche. Por eso en los desiertos podemos tener 40 grados durante el día y durante la noche la temperatura puede bajar a menos 4 grados. Significa que hay una diferencia de 44 grados. Así que eso es producto de esa continentalidad. Como estoy alejado de las fuentes de agua, automáticamente mi disposición de agua no me permite guardar calor. Dependo mucho de que esté el sol, pero cuando no esté, evidentemente eso baja mucho la temperatura. Ahí tenemos otra justificación más para los climas de desierto. Pero ampliemos un poquito más este concepto de continentalidad, que tiene algunas complejidades más para que se pueda entender. Por ejemplo, supongamos que el sol emite sobre el agua y el agua absorbe. Se va quedando con ese material. Pero en la Tierra la radiación solar rebota, no es absorbida, justamente por parte de esa mala administración. Mientras que por otro lado, entonces a la noche, ¿qué es lo que va a ocurrir? Supongamos aquí teníamos 20 grados de temperatura durante el día, una temperatura agradable. Durante la noche, la humedad que estaba justamente en el ambiente empieza a condensarse por el frío justamente. Y la radiación de la Tierra, que siempre está emitiendo radiación también, ahora queda capturada por esas nubes. Trata de escaparse, pero rebota en la nube y regresa. Trata de escaparse, rebota en la nube y regresa. Esto es lo que entendemos como efecto invernadero. De hecho, por eso sabemos que el H2O es un gas de efecto invernadero y tiene esta condición de capturar en sus moléculas radiación solar. Luego explicaré cómo funciona eso. Sirve comprender que en la mayor presencia de agua, mayor es la retención de temperatura. Pero ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en un desierto? Y la justificación va a ser totalmente diferente. En un desierto, la incapacidad, acá tenemos el sol, emitiendo radiación, va a rebotar en la Tierra y se va a perder este material. ¿Pero qué va a pasar a la noche entonces? ¿Se guardó radiación? No, porque la Tierra no sabe administrar ese calor, lo perdió. ¿Qué significa eso? Que la temperatura que haya proporcionado el sol, que pudiera haber sido 40 grados, durante la noche desaparezcan totalmente. Desaparecen los 40 grados de temperatura, lo que se dio se perdió automáticamente y la temperatura quedaría casi con un promedio de lo que pueda ofrecer la Tierra. En nuestro ejemplo de las zonas de desierto, por lo menos lo que más se han visto casos promedios, es que la temperatura casi cambie 44 grados, es decir, 40 grados durante el día y a la noche baje a menos 4 grados durante la noche. Esa justificación es lo que entendemos como amplitud térmica y es una consecuencia de la continentalidad. Mayor continentalidad, mayor entonces es la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Como podrán ver, entonces es otro factor climático que justifica que cuando vos quieras promediar un lugar te digas ¿qué promedio tenés? No sé qué decirte, es verano e invierno en el mismo día. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, la justificación, mejor dicho, la variable que se presenta es esta ausencia de agua. Este lugar debe estar muy adentro del continente o debe estar bloqueado por alguna montaña que le sirve de muralla e impide el paso de los vientos que podrían proporcionar humedad. Bien, finalmente tenemos las corrientes marinas. Las corrientes marinas se caracterizan por ser un factor climático que también es muy parecido al viento. ¿Por qué? Porque se refiere a corrientes convectivas. El agua de mar no es nada más ni nada menos que un material que no queda exento a las particularidades del movimiento por convección, es decir, movimiento producido por las diferencias de temperatura. Y si lo razonamos de esa manera, ahora reconocemos que las corrientes son movimientos de masas de agua enormes producidos por las diferencias de temperatura como reacción a la radiación solar. Por ejemplo, vamos de nuevo al mismo ejemplo que vimos antes. La radiación solar es muchísimo más constante y permanente y fuerte en las zonas ecuatoriales. Eso da como resultado, si tenemos aquí este ejemplo que vemos con esta pequeña cacerola con agua, claro, si estamos más próximos a la fuente de calor, esta agua se va a dilatar y va a ir hacia arriba. Y por supuesto el agua que esté más alejada de la fuente de calor se va a volver muchísimo más densa y va a tender a ir hacia abajo. A esto lo llamamos convección. Y reconocemos aquí una corriente cálida, que es la que sale desde la fuente de calor o más próxima, y una corriente fría, que es la que retoma.
justamente para convertirse próximamente en su antecesora. Ese es el agua desplazándose de un lugar a otro. ¿Piensa que va a ser diferente en el planeta? No, evidentemente no. Y esto se debe a lo siguiente. En este caso tenemos una cacerola que es el planeta, pero también tenemos una hornalla que es nada más y nada menos que el Sol. Esto produce que las zonas que reciben mayor temperatura, mayor heliofanía, presenten estas aguas con elevaciones de temperatura. Esto va a producir que el agua se desplace de las zonas ecuatoriales hacia las zonas polares. ¿Cómo va a ser la circulación de esas aguas? Bueno, al norte del Ecuador van a circular en sentido horario y al sur del Ecuador en sentido antihorario. Un efecto producido por lo que entendemos como efecto Coriolis, que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Así que todas estas corrientes van a jugar hacia el centro y de ahí se van a desplazar hacia afuera. Ese es un poquito el circuito que empiezan a desarrollarse. Mismo podríamos ver ejemplos de corrientes como la del Golfo, que justamente en su propio sentido horario viaja de la zona de México hacia la zona europea y retoma justamente hacia la zona ecuatorial. Fíjense esto, vemos que sale de la zona del Golfo de México y se dirige hacia Europa. ¿Qué es lo que va a aportar? Esta corriente proviene directamente de la zona ecuatorial. Como resultado de eso ya sabemos algo, es una corriente cálida y la idea es aportar humedad. Ahora sabemos algo, todas las corrientes cálidas producen que se recibe un aumento de temperatura. Lo que está haciendo literalmente esa corriente del Golfo es proporcionar calor a todo lo que tiene que ver con el hemisferio norte. De hecho, es una de las grandes cintas transportadoras de energía calórica en lo que respecta al planeta. Contrario a eso, justamente el retorno de esa corriente va a atraer, y va a venir muchísimo más por abajo, porque justamente es una corriente fría, va a proporcionar una gran cantidad de circulación de nutrientes en revolver el fondo marino y producir también una gran cantidad de alimento para lo que tiene que ver con la población obviamente ictícola del área, tiene que ver con los peces y cómo estos van a alimentarse, tiene que ver con cómo todos esos minerales van a ser el alimento de todo el plancton, el fitoplancton y toda la cadena trófica que va a desarrollar el mar. Las corrientes cálidas proporcionan una gran cantidad de precipitaciones en varios lugares, manteniendo un poquito este esquema del que veníamos hablando. Mayor calor, mayor humedad, por ende ya sabemos que las áreas se saturan de precipitaciones. Y por otra parte, como su lado contrario, tendríamos el ejemplo de las corrientes frías, que lo que van a hacer es impedir la llegada de humedad al área. Por eso vamos a tener un caso bastante interesante próximo a la zona de lo que es el desierto de Atacama. Literalmente la zona de Chile está pegado al mar. Entonces uno diría, ¿por qué si estoy al frente del mar no recibo humedad? ¿Cómo es posible que haya un desierto al lado del mar? Y la justificación es muy simple. Al lado de ese desierto está circulando nada más ni nada menos que la corriente de Humboldt, que es excesivamente fría. Y como es una corriente fría, produce el efecto contrario a esas corrientes cálidas, impidiendo que ingrese la humedad en el continente. Muy parecido a tener una montaña invisible producida por la diferencia de temperatura que tiene el mar con respecto a la Tierra. En este caso la corriente de Humboldt, que iría en sentido antihorario, pasaría de esta manera hacia la zona ecuatorial y retomaría su dirección luego en forma cálida. Bueno, como podemos observar entonces no se produce el ingreso de los vientos que desarrollarían las zonas anticiclónicas que se ubicarían por supuesto en las zonas oceánicas. Esto se debe a que justamente las zonas de océano conservan mayor su temperatura. ¿Por qué? Porque es agua, el agua conserva temperatura. Esas secciones que posean mayor cantidad de estabilidad se convierten en lo que se denominan como anticiclones permanentes. ¿Qué es un anticiclón? Es un centro emisor de vientos. Contrario obviamente al ciclón, que es el que recibe los vientos. Y eso ya nos sirve a nosotros para interpretar un poquito cómo va a ser la distribución de los vientos en todo el planeta. ¿Por qué? Porque así empezamos a notar que va a haber circulaciones de viento que van a ser permanentes y producto de una estabilidad que desarrolla el planeta, que vamos a estar próximamente explicando cuando veamos el tema de ciclones y anticiclones. Mientras tanto, aquí la justificación de la falta de ingreso de humedad se debe al tipo de precipitaciones. Recordemos que las precipitaciones son un elemento climático que se puede medir y está dividido en tres variedades. Son tres las precipitaciones que conocemos. Una son las de tipo orográficas, que son producto de una montaña que detiene el paso del viento, entonces la humedad se condensa y precipita de un lado de la montaña. Esas son las lluvias orográficas, mientras que las lluvias cíclicas son aquellas que son condiciones desarrolladas
por el ciclo del agua. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, son zonas al tipo ecuatoriales donde el agua simplemente se evapora, forma nubes, se condensa y precipita permanentemente. Estas son las que siguen el ciclo del agua, son las cíclicas y son típicas tormentas de verano, por lo menos más lógicas en las zonas ecuatoriales donde se producen estas precipitaciones que son casi como que les diga que empieza a llover a las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde está totalmente despejado. Estas son condiciones típicas de ese lugar. Ahora, hay otro tipo de lluvias que son las lluvias de choque, que son producidas por la diferencia de temperatura entre los vientos, es decir, se aproxima un viento cálido y un viento frío. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando estos se encuentren? El viento cálido, como indica la palabra cálido, tiene mayor temperatura, y si es de mayor temperatura ya saben algo, está más dilatado, este va a ir hacia arriba. Ya se empiezan a imaginar un poco, si el viento se va hacia arriba va a ocurrir lo mismo que le pasaba cuando el viento iba sobre una montaña. Así que a medida que se va hacia arriba, el otro va hacia abajo, produciendo que este viento que asciende, claro, cuando va hacia arriba se condensa y luego precipita. Son las famosas lluvias de frente, lluvias producidas por un frente de diferentes de temperatura. Estas características son típicas de esas zonas de las que entendemos como corrientes marinas. ¿Por qué no llueve entonces en ese desierto próximo al mar? La respuesta es muy simple, porque la corriente de Humboldt tiene tanta baja temperatura que es similar a ese choque de temperaturas o esos frentes que son de diferente temperatura que producen que las precipitaciones se den en el mar y no en el continente. Ahí tenemos la justificación. Hasta aquí entonces factores y elementos. Esperamos que hayan disfrutado de estas dos clases y nos encontramos en la próxima. Que esté todo muy bien y nos vemos.